1. Mateo capítulo 13, versículo 31. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Padre. Gracias te damos por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra, de leer tu palabra, de predicar tu palabra, Señor, con libertad, Señor, hasta el día de hoy. Has tenido cuidado de tu pueblo, de tu iglesia, Señor amado, en esta nación, Señor, y en las diferentes naciones donde tu palabra se predica con libertad. Gracias te damos por ellos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz, a, Señor, agradecer esta oportunidad, Señor, aprovechar, Señor, este tiempo que usted nos permite para poder estar en este lugar. Que sea usted fortaleciéndonos, enseñándonos, Padre de la gloria, fortaleciendo nuestra fe de una manera grande y poderosa, dándonos conocimiento de tu palabra, Señor amado, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Estaremos meditando bajo el tema parábolas sobre el crecimiento del reino de los cielos. Amén. Parábolas sobre el crecimiento del reino de los cielos. Ya hemos visto que es nuestro Señor Jesucristo quien ha comenzado a dar esta enseñanza, hablando de los misterios del reino a sus discípulos. Él ha comenzado a abrir su boca en parábola para poder así, hermanos, que la palabra de Dios a través del profeta Isaías tuviera cumplimiento, de que él iba a abrir en parábola su boca, y para que aquellos que habían endurecido su corazón y habían rechazado a Cristo no pudieran entender estos misterios, ya que nuestro Dios conocía el corazón de ellos, hermanos, y aunque hubieran entendido estos misterios, iban a vivir rechazándolo. No confiaron, no creyeron que Él era el Rey que había, hermanos, venido a esta tierra. Jesucristo está enseñando sobre el reino de los cielos. Él está enseñando cómo los que pertenecen a ese reino tienen, hermanos, que conducirse. Lo que hay, hermanos, lo que nos vamos a encontrar durante nosotros estemos en este mundo, creyendo en ese reino por la fe. Jesucristo está dando esta enseñanza. Tal vez alguien entre ellos se le preguntó a Jesucristo cómo es que era el comienzo de este reino. Y como todo reino tiene su principio, hermanos, todo tiene su comienzo. Todos los reinos terrenales, no hay un reino que no haya tenido su principio, no hay una nación que no haya tenido su principio. Todo en esta tierra tiene su principio. Cada reino que hoy está, cada nación que hoy está estabilizada, ha tenido su comienzo, ha tenido su proceso para llegar a tomar, hermanos, el nombre como nación o como reino. De igual manera, el reino de los cielos tuvo su comienzo. Amén. Tuvo su comienzo. Comenzó, hermanos, con un hombre, podemos decir así, anunciando sobre el reino de los cielos. Este hombre llamado Juan el Bautista es el que comenzó a hablar de este reino. Pero luego se manifestó la llegada del rey que iba a gobernar sobre ese reino. Los magos preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey que ha nacido? Pues hemos visto su estrella.
Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesucristo nació como rey, fue adorado como rey. Los mismos magos le llevaron ofrenda, dice que llevaron oro, incienso y mirra, hablando, hermanos, de la deidad de nuestro Dios, de que era el rey que esperaban, de que él era, hermanos, esa persona que iba a gobernar posteriormente a que Juan fuera encarcelado. La palabra del Señor nos dice de que Jesucristo mismo comenzó a anunciar este reino. En el libro de Marcos capítulo 1, en el versículo 14, Jesucristo comienza a hablar de este reino. La palabra del Señor dice ahí, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. De esta manera está comenzando, hermanos, el reino aquí en la tierra. Es Jesucristo quien está invitando hoy, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué necesitan hacer para entrar a ese reino? Jesucristo dice: arrepentíos y creed en el evangelio, creed en la buena noticia del evangelio. Claro, los judíos estaban esperando un rey, hermanos, que los viniera a librar de la esclavitud de los romanos. Ellos querían ver a un rey, hermanos, sentado en una silla, en un trono, en un palacio, con espadas, con alguaciles a su alrededor, con un ejército grande. Pero no fue eso lo que ellos miraron, hermanos. Este rey vino sin armas terrenales, hermanos, pero con un gran mensaje lleno de esperanza, que no solo los podía libertar, hermanos, de la mano del hombre, sino que también podía libertarlos espiritualmente. Jesucristo, como todos los reyes eran ungidos, el Espíritu de Dios venía sobre los reyes. Jesucristo mismo se proclama y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y anunciar el año agradable a nuestro Dios. Aleluya. Él como rey está diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. La buena noticia que Él está dando es que ha venido a libertar a los que están cautivos, hermanos, espiritualmente. Ha venido a abrir los ojos a los que están ciegos espiritualmente. Ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Ha venido a anunciar las buenas nuevas del evangelio, que hoy, por medio de la fe en su nombre, la gente puede entrar al reino de los cielos, en el cual hay gozo, paz y justicia, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Así comenzó, hermanos, el reino de los cielos. Jesucristo predicando, de repente comenzó a llamar a uno, a dos personas. Hizo un grupo de 12 personas que Él eligió, seleccionó para que estuvieran siempre con Él. A estos también los mandó a que hicieran lo mismo, a que anunciaran el evangelio, a que dieran testimonio de que el rey ya estaba entre la gente. Este rey se manifestó, se dio a conocer por medio de señales milagrosas, por medio de sanidades, por medio, hermanos, de milagros en la naturaleza. Este rey se dio a conocer, pero a pesar de todo, el reino de los cielos, hermanos, el rey que pertenece a ese reino fue rechazado, no fue recibido. Jesucristo comenzó con este grupo pequeño. Así fue el comienzo del reino de los cielos. Pero vemos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, el crecimiento de este reino. Lo que nosotros hemos leído habla del principio, pero también habla del crecimiento del reino de los cielos. Y nos damos cuenta, hermanos, que el reino de los cielos tiene un crecimiento continuo. Amén. Desde que se manifestó, desde que se comenzó a predicar de este reino, ha tenido un crecimiento continuo.
Y no ha habido ningún reino terrenal, ningún reino espiritual o reino de las tinieblas que haya podido detenerlo. El reino de Dios sigue avanzando con firmeza, sigue avanzando paso a paso. Dios sigue cumpliendo sus propósitos y haciendo según su voluntad. Y nadie puede detener, hermano, lo que Él ha establecido. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice de que este reino, hermanos, tiene un crecimiento continuo. En Marcos capítulo 4, en el versículo 26, nosotros miramos que Jesucristo está enseñando acerca del principio, del comienzo de este reino. Él ha comenzado a decir de que este reino ha comenzado con un hombre que ha salido a sembrar la semilla. Amén. Sin duda alguna está haciendo referencia a Cristo, hermanos, que vino a sembrar la semilla a este mundo. Pero en el verso 26 dice, decía además, el reino, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Este hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, la semilla crece sin que él sepa cómo. Jesucristo está diciendo de esa manera, se está refiriendo o está dando esta ilustración con aquella persona que sembró una semilla, hermanos, en el campo. Este hombre siembra la semilla sin tener el conocimiento tal vez cómo es que se da, hermanos, ese proceso, cómo es que la semilla germina, cómo es que brota, cómo es que da ese fruto. Jesucristo dice, así es el reino de los cielos, de esa manera. Dice, este hombre duerme, se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero dice hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesucristo dice, así es el reino de los cielos, con un crecimiento continuo. Amén. Ha comenzado con una semilla que fue esparcida, hermano. Que una semilla que ha caído en buena tierra. Esta semilla ha germinado, esta semilla, hermanos, ha brotado, ha crecido, y esta semilla está dando fruto, seguirá dando fruto hasta el momento en que llegue el momento de la siega y sea recogida, gloria al Señor, de esta tierra. De esa manera el reino de los cielos crece, tiene un crecimiento continuo, un crecimiento, hermano, día con día, no se estanca por nada, gloria al Señor. Tal vez no lo entendamos cómo es, cómo sucede, tal vez no lo comprendamos a cabalidad, pero así, hermanos, ha comenzado el reino de nuestro Dios y de hasta el día de hoy sigue creciendo, gloria al Señor. Vemos que también, hermanos, el crecimiento de este reino es un crecimiento de alcance universal. Amén. Un crecimiento de alcance mundial. No, hermanos, está limitado como otros reinos que nosotros conocemos. Este reino está, hermanos, para todos. La palabra del Señor en la parábola que hemos leído, Jesucristo está diciendo, enseñando a los discípulos, y él dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, es parecido al grano de mostaza. Para que entiendan, dice Jesús, voy a ilustrar el reino o el crecimiento del reino de los cielos con un grano de mostaza. El grano de mostaza se cree, hermanos, que era la semilla más pequeña en el Medio Oriente. Se cree que esa semilla tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero también las personas usaban, los maestros usaban el grano de mostaza para hablar de cosas pequeñas, de cosas pequeñas. Y Jesucristo lo está usando para hablar del comienzo de este reino, de que ha comenzado con poca gente,
de que ha sido un reino que ha comenzado tal vez no antes muchos años, sino que tiene su inicio reciente. Y él está comparando, dice, es semejante a un grano de mostaza, así de pequeño. Este grano de mostaza un hombre tomó y sembró en el campo. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de toda la semilla. El grano de mostaza, la semilla de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas. Si usted pone una semilla de grano de mostaza con una de mango, hermanos, con una semilla de zapote, con una semilla de cualquier otra fruta, hace una gran diferencia. Y si lo compara con las hortalizas que vienen siendo, hermanos, similar a la mostaza, hace una gran diferencia. Pero Jesucristo está enseñando esto. Dice, el grano de mostaza es la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ésta ha crecido, dice Jesús, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. El grano de mostaza se cree que en poco tiempo, hermanos, esto era en cuestión de semana, comenzaba a crecer, a crecer, a crecer, y llegaba a alcanzar una medida de entre 3 a 4 metros, de entre 10 a 12 pies, hermano. No era un árbol tal vez muy fuerte en su tronco, pero era un árbol frondoso que comenzaba a extenderse, comenzaba, hermanos, a echar ramas, de tal manera de que las aves del cielo podían venir allí y hacer su nido. Otros animales salvajes, hermanos, podían venir allí y poder disfrutar, gozar del beneficio de la sombra que este arbusto hacía. Jesucristo está diciendo, así entonces el reino de los cielos tiene un comienzo pequeño como un grano de mostaza, pero va a tener un alcance universal, un alcance mundial. No va a estar limitado solamente a la nación de Israel, sino que el reino de los cielos va a ser anunciado en cada continente de este planeta Tierra. Jesucristo está diciendo, hermanos, de que las naciones van a venir, van a formar parte en el reino de los cielos. Cuando se habla de ramas, cuando se habla de árboles, hermanos, tenemos ejemplos en Ezequiel capítulo 17 que habla de una vid, gloria al Señor, que se extiende y las naciones vienen y disfrutan de los beneficios. Daniel en el capítulo 4 habla de esto, y esto se refiere a naciones, se refiere, hermanos, a pueblos, se refiere a gente de todos lados, gloria al Señor. Y así es el reino de los cielos, puesto que ha comenzado con un grupo pequeño de personas, pero con el tiempo ha tenido, hermanos, un alcance mundial. Se ha expandido como la semilla o como el arbusto de mostaza se expande, y los pájaros, las aves vienen a formar nidos en ellos. Así de todas las naciones han venido, hermanos, a formar parte de este reino por la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Porque el Señor ha tenido cuidado, amados hermanos. El Señor ha permitido que el mensaje de este reino llegue, se expanda, gloria al Señor, atraviese, hermanos, fronteras y vaya más allá de lo que nosotros humanamente podemos hacer. Él lo ha hecho todo. Su palabra está teniendo cumplimiento. Gloria a Dios, aleluya. Pero no solo miramos eso, sino que también es importante mirar la influencia de este reino. La influencia de este reino. Jesucristo dice en el verso 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nosotros sabemos, hermanos, cómo la levadura hace su trabajo cuando se mezcla con la harina. Cuando se mezcla, hermanos, con esos ingredientes de cocina. Se dice que esta mujer escondió o tomó, dice, un trozo de levadura y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Probablemente nadie mirara, hermanos, eso que esta mujer había hecho. Nadie lo miró.
ella lo hizo a escondidas. Lo hizo a escondidas, lo metió allí en 3 puños de harina. Pero esto, hermanos, se manifestó. Esto fue visible. Se dieron cuenta los que estaban ahí de que algo había sucedido, de que algo había pasado, que no era, hermanos, una harina normal, sino que había sido mezclada, había sido influenciada, había sido, hermanos, mixteada con otro ingrediente. Jesucristo está diciendo que el reino de los cielos es semejante a la levadura, aunque la levadura muchas veces se utiliza para hablar de cosas mundanas, para hablar de cosas, hermanos, pecaminosas, como el apóstol Pablo lo hizo, como hay ejemplos en la escritura de eso. Pero en esta ocasión Jesucristo está hablando de la influencia, hermanos, está hablando de ese alcance, de ese cambio que el reino de los cielos produce a aquella nación, hermanos, que el reino es anunciado. Amén. Ese cambio, así como la levadura lo cambia la masa, cambia todo, el reino de los cielos también, cuando llega a una nación, hermanos, lo cambia todo. El reino de los cielos también, hermanos, hace una diferencia, tiene una influencia poderosa, una influencia grande, de tal manera que reyes, hermanos, presidentes, gente de eminencia se han convertido, hermanos, han obedecido el llamado, la invitación al reino de los cielos, porque tiene una influencia grande, una influencia poderosa. Tal vez de repente pareciera de que no está pasando nada, pero el reino de los cielos sigue avanzando. El reino de los cielos, hermanos, sigue obrando. El mensaje de nuestro Dios sigue llegando hasta lugares donde nosotros no podemos llegar. Aleluya. La palabra del Señor sigue teniendo cumplimiento. El reino de los cielos cambia, hermanos, a las personas que tienen un contacto, que pertenecen, que vienen a formar parte de este reino. Los cambia en mentalidad, los cambia en todo, hermanos, su ser, en sus pensamientos, en sus corazones. Tiene un impacto maravilloso, porque este reino no viene así por así, sino que trae instrucciones, hermanos, trae enseñanzas, trae palabra, hermanos, cómo nosotros debemos de vivir en este reino, cómo debemos de conducirnos en esta sociedad, cómo debemos nosotros, hermanos, también de participar en el crecimiento de este reino. Amén. ¿De qué manera nosotros podemos contribuir? ¿De qué manera nosotros podemos participar? ¿De qué manera nosotros, hermanos, podemos o qué podemos hacer para el crecimiento de este reino? Y eso es algo maravilloso, de que Dios en su misericordia no solo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino que también nos da oportunidad para que nosotros contribuyamos en el crecimiento de este reino. Amén. Él nos da oportunidad, Él nos capacita. Él, hermano, es el que ha hecho la obra en nuestras vidas, y ahora nos da la oportunidad de que nosotros contribuyamos en el crecimiento de este reino. Y eso nos debe de, a nosotros, hermanos, alegrar, nos debe de ser motivo de gozo para nuestras vidas, porque pertenecemos a un reino verdadero, hermano. Nuestro rey no es cualquier rey. Nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que está sobre todos los reinos. No pertenecemos a un reino cualquiera. Muchas veces ignoramos dónde nosotros estamos, a dónde hemos sido llamados, y vivimos la vida cristiana como si no tuviera sentido, hermano. Mire, esa gente que pertenecen a los reinos terrenales, esa gente se cree grande. Se cree grande. Esos que aparecen ahí, los príncipes, las reinas, las princesas, esas personas cuando salen al público
son iluminadas, son perseguidas, hermanos, para tomarles un foto. Ellos se creen grandes en sus palacios. Ellos se creen grandes porque pertenecen a una familia real. Pero miren nosotros, hermanos. Miren nosotros. Cómo nosotros a veces nos comportamos. Cómo nosotros, el pensamiento nuestro, pareciera que no hemos entendido, hermanos, a dónde nosotros pertenecemos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos, hermanos? Parece que no hemos entendido de que nuestro Señor ha cambiado nuestras vidas y ahora venimos a formar parte, hermanos, de su reino. Somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Deberíamos de estar gozosos por eso, deberíamos, hermanos, estar contentos porque este es un reino que permanece para siempre. No es un reino destructible como los reinos que hoy miramos. Esos reinos van a perecer, se van a terminar. Pero el reino al que nosotros pertenecemos es un reino perdurable, es un reino que no tiene fin. Es un reino, amados hermanos, que ha sido establecido por nuestro Dios y nada lo podrá detener. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pertenecemos al reino de nuestro Dios. Deberíamos de agradecer a nuestro Dios por permitirnos formar parte en este reino. La palabra del Señor nos enseña de qué manera nosotros podemos contribuir hoy que hemos sido llamados a este reino. En Lucas capítulo 11, Jesucristo nos dice en la oración que Él nos enseña, dice la palabra de nuestro Dios, y les dijo en el versículo 2: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Amén. De esta manera nosotros podemos contribuir al crecimiento de este reino, rogando por medio de la oración a nuestro Padre Celestial, de que su reino, amados hermanos, se siga dando a conocer a más personas en este mundo. Venga tu reino, de que el reino de Dios se siga manifestando, de que más personas sean, hermanos, añadidas al reino de los cielos. Que más personas sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de nuestro Dios. Deberíamos de contribuir de esta forma, orando a nuestro Dios para que el reino de nuestro Dios, hermanos, siga teniendo crecimiento, para que siga más personas añadiéndose, perteneciendo a este reino, rogando a nuestro Padre que su nombre o que su reino sea manifiesto a esas personas que están en oscuridad, a esas personas que están fuera del reino de los cielos, viviendo, hermano, sin ninguna ley que los gobierne. De esta manera, por medio de la oración, nosotros podemos, hermanos, contribuir al reino, rogarle a nuestro Dios, pedirle que tenga misericordia, reconociendo, hermanos, que Él es nuestro Padre, que Él es el Rey que domina, que gobierna en ese reino, que tiene el poder para hacer su voluntad, para tomar decisiones, para determinar, para hacer como Él quiera. Nosotros debemos de rogarle a Él en oración para que este reino se siga expandiendo, para que aquellas personas que están fuera de este reino sean alcanzadas por su misericordia. De esta manera nosotros podemos contribuir en el crecimiento del reino de los cielos, que otras personas se sientan gozosas como nosotros, hermanos. Amén, que pertenecemos a ese reino. La palabra del Señor también nos dice, nos enseña que podemos contribuir en el crecimiento de este reino a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios, anunciando el evangelio del reino, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron, hermanos, sus discípulos, como lo hizo la iglesia primitiva.
y todos aquellos hombres que entendieron, hermanos, el propósito con el que Dios los llamó. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra, dice que Jesucristo, dice, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Amén. ¿Se imagina cómo hubiera tenido crecimiento el reino de los cielos si el evangelio del reino no se hubiera predicado? Si no se hubiera anunciado, y si Jesucristo hubiera dicho, pues está bien, ya tengo mi grupo de 12, ya no sigamos anunciando, ya no sigamos yendo a otros lugares. Pero la preocupación constante de nuestro Señor Jesucristo es: vayamos a otras ciudades, vayamos a otros lugares para predicar el reino, para predicar el mensaje, para predicar el evangelio. Jesucristo, hermanos, constantemente estaba preparando a estos 12 que él escogió, de tal manera que también a ellos, en el capítulo 9 de Lucas, en el verso 2, dice que a estos 12 los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Los envió a predicar. Tiempo después, el mismo libro de Lucas nos dice que envió a otros 70 a predicar el evangelio. Amén. Vemos, amados hermanos, en el libro de los Hechos, de que aquellos hombres comenzaron a predicar el evangelio en Jerusalén, pero posteriormente Dios, hermanos, permitió que se levantara una persecución para que el reino de los cielos se siguiera expandiendo, para que el evangelio del reino se siguiera expandiendo. Ya ellos estaban muy tranquilos en Jerusalén. Ya habían aceptado 8,000 personas el mensaje del evangelio. Cualquiera se hubiera relajado como ellos lo hicieron. Pero Dios permitió que se levantara una persecución para que estos fueran esparcidos por las diferentes naciones. Y la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 8 que posterior de esto, hermanos, de esta persecución, dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2, dice que todos los que fueron esparcidos iban por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice que estos fueron esparcidos y estos fueron, hermanos, predicando. El verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, dice la palabra de nuestro Dios. Estos iban, hermanos, predicando el evangelio del reino, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Por medio de la predicación del evangelio, nosotros podemos participar. Podemos contribuir para el crecimiento del reino de los cielos. Por eso es que una y otra vez, hermanos, somos exhortados a orar a nuestro Padre. Somos exhortados a anunciar, a compartir estas buenas noticias del evangelio. Tal vez no todos lo hagamos, hermanos, con un micrófono desde un púlpito, pero podemos hacerlo con los que están ahí. Podemos, hermanos, participar en el crecimiento del evangelio sin ir tan lejos, con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, hermanos, en nuestros hogares, con aquellos que se reúnen ahí, con aquellos que nos visitan. Podemos, hermanos, participar en el crecimiento predicándole el mensaje del reino, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios para que ellos también, en la misericordia de nuestro Dios, vengan a formar parte de este reino. La palabra del Señor ha sido predicada. Jesucristo dijo en Mateo 24:14 que el evangelio del reino tendría que ser anunciado por todo el mundo. Nosotros miramos al final del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo, hermanos, está testificando, y él termina diciendo en el capítulo 28, versículo 23 de los Hechos, él dice, habiendo señalado un día, dice que vinieron a él muchos
hermanos, a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. La gente venía allí donde Pablo estaba, hermanos, en una casa en Roma. Dice que ahí venía la gente y Pablo les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. El verso 31 dice que Pablo estaba ahí y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, oiga esto, a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Este hombre no podía salir a las calles, no podía ir a otra ciudad, no podía viajar a una aldea, no podía, hermanos, tal vez salir públicamente como hoy lo hacemos. Estaba ahí preso, estaba limitado. Pero dice que la gente, al escuchar de Pablo, de su conversión, de lo que Dios hizo en la vida de este hombre, la palabra del Señor dice que la gente venía hasta donde Pablo estaba. Pablo, si hubiera pasado el tiempo contando, amados hermanos, de todo su sufrimiento, pero dice que él se empeñaba en predicarles a Cristo, se empeñaba en hablarles el mensaje del reino, se empeñaba en enseñarles, hermanos, el reino de nuestro Dios, cómo había comenzado, tenía que haber comenzado de ahí, cómo había tenido su alcance, cómo había tenido su crecimiento, cómo por la misericordia de Dios personas como él estaban siendo parte del reino de los cielos. Pablo estaba ahí en ese lugar predicando el reino de los cielos. Nosotros podemos contribuir, hermanos, al crecimiento del reino de los cielos por medio de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Nos exhorta la palabra en Hebreos capítulo 12. Nos exhorta la palabra y nos dice en el verso 28, nos dice: así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud, seamos agradecidos, hermano, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Así que recibiendo nosotros un reino, viniendo a formar parte de este reino incorruptible, hermano, lo menos que podemos hacer es orar para el crecimiento de este reino, es predicar el evangelio, y lo tenemos que hacer con gratitud. Con esa gratitud debemos de servir a nuestro Dios, agradándole con temor y reverencia. De esta manera nosotros podemos contribuir. Hermanos, el trabajo en este reino no se termina mientras estemos en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra. Yo no sé por qué mucha gente, amados hermanos, está como frustrada, está ahí, hermanos, complicándose. Me he encontrado con muchas personas diciéndome que a ellos no los toman en cuenta dentro de la iglesia, dentro de la congregación. No tengo nada que hacer. Si no sirvo en esa iglesia, ¿qué voy a seguir haciendo ahí? Pero es que usted no ha sido llamado, hermano, solamente a esta congregación o a una congregación X. Hemos sido llamados, hermanos, al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos todos somos tomados en cuenta. Todos somos llamados a hacer algo, a servir, a trabajar, hermanos. Todos somos llamados a contribuir, hermanos, en este reino. Ninguno de los que pertenecen a este reino se queda fuera de esto. Dios no hace ninguna sección de personas con nadie. A cada uno se le ha repartido algo. A cada uno se le ha dado una gracia especial. A cada uno, hermano, se le ha dado un grado de sabiduría, de tal manera que podamos compartir la bendición que hay, hermanos, en este reino.
la bendición que tenemos al pertenecer al reino de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, los han dado ejemplo de cómo, hermanos, ellos contribuyeron en el crecimiento de este reino. Y lo hicieron así, orando y predicando el evangelio. Nosotros también debemos de hacerlo de la misma manera. Hay muchas familias, hermanos, que necesitan de Dios. Ahora precisamente pensaba en que al principio del año dijimos, vamos a hacer una campaña a cada 3 meses. El propósito, dijimos, de que nos íbamos a esforzar cada uno por invitar a una familia directamente, por hacer amistad con alguien, por llevar a comer a alguien, hermano, que no sea convertido, y poder invitarlo, hermanos, a la iglesia. Pero lo cierto es que han pasado 8 meses. 8 meses, hermano. Ya pasaron 2 campañas, muchos cultos evangelísticos, y hay algunos de entre nosotros que ni siquiera han tenido el valor de invitar a una persona a la iglesia. Y todo eso, amados hermanos, nosotros tenemos que mirarlo, meditarlo. A veces decimos, ¿cómo es que la iglesia no crece? La congregación no crece. Algunas personas me han dicho, hermano, la congregación se está estancando, va menguando, se están yendo. Pero poco estamos haciendo para el crecimiento del reino de los cielos, no solo para la congregación, no solo para el crecimiento de la congregación. Este es un llamado al crecimiento del reino. A veces, hermanos, tenemos amistades con las cuales hablamos por teléfono a distancia, que no están en este lugar, pero nosotros no somos dignos de compartirles el evangelio. Hablamos de muchas cosas, pasamos tiempos hablando de muchas cosas, pero no les compartimos la bendición que hay en el reino de los cielos. No sé si es que nos avergonzamos, no sé, amados hermanos, si es que no hemos entendido, no sé si es que somos egoístas y no queremos que otros disfruten de la paz, hermanos, del gozo que nosotros hemos recibido al ser tomados, hermanos, en este reino. Pero cada uno de nosotros tiene un deber, una responsabilidad. Debemos, hermanos, de hacerlo como padres, con nuestra familia, con nuestros hijos. Debemos de hacerlo con nuestros compañeros de trabajo. Debemos de dar testimonio, amados hermanos, que nosotros somos diferentes, pertenecemos a un reino diferente, donde nuestro rey es un rey grande y sublime, un rey santo, un rey poderoso, un rey que ha establecido sus leyes, hermano, y nosotros debemos de vivir sometidos a ellos. Es un llamado de parte de nuestro Dios a contribuir al crecimiento del reino de los cielos. Somos exhortados, hermanos, a hacerlo. Somos llamados a hacerlo. Y esto también se debe de obedecer. Debemos de obedecerlo en nuestros corazones, para que nosotros, hermanos, podamos ser recompensados por parte de nuestro Dios en aquel día. Por el trabajo, la palabra del Señor dice que nada del trabajo que nosotros hagamos, hermanos, se quedará en vano. Quedará sin recompensa. Dios no es injusto para olvidar el trabajo, hermanos, que hacemos en su obra. Dios no es injusto. Él mira lo que nosotros hacemos, la disposición, el esfuerzo, el empeño, el deseo que hay en nuestros corazones. Espero en el Señor que esta tarde cada uno de nosotros sea motivado a contribuir para el reino de nuestro Dios, a levantarse de esa comodidad, a levantarse, hermanos, tal vez de esa conformidad y comenzar a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Póngase sobre sus pies en esta tarde y oramos a nuestro Dios, dándole gracias por su palabra, porque su palabra es inspirada con ese propósito, con el propósito de enseñarnos, con el propósito de corregirnos, con el propósito de redarguir nuestros corazones, de señalarlos, de que
de convencerlos, hermanos, de que necesitamos hacer lo que nuestro Dios dice y no lo que nosotros creemos y no lo que nosotros pensamos. La palabra del Señor viene para eso, para ayudarnos a crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Él quiere que participemos en el crecimiento de este reino. Él nos está tomando en cuenta, y esto debería de hacernos sentir, hermanos, agradecidos con nuestro Dios, porque nos está tomando en cuenta para trabajar en su reino. Nos está tomando en cuenta para trabajar en su obra. El Señor no solamente nos llama, sino que también nos capacita por medio de su palabra. Nos instruye, nos enseña a cómo debemos de hacerlo. Oramos a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo, Padre. Siempre, Señor amado, tiene sus propósitos, su cumplimiento, Dios mío. Su palabra, Padre de la gloria, siempre hará la obra para lo que es enviada, Señor. Yo creo firmemente que tu palabra no retorna vacía, sino que en esta tarde, Señor, hay corazones, Padre, que hemos sido confrontados con tu palabra. Corazones, Padre de la gloria, que hemos sido quebrantados con tu palabra. Corazones que hemos entendido con qué propósito usted nos ha llamado, con qué propósito hemos venido a formar parte de este reino, Dios mío. Pedimos de tu ayuda, que nos ayudes, que nos capacites con tu gran poder, que los llenes con el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, para anunciar las buenas nuevas a los que están en oscuridad, a los que están perdidos, a los que están sin esperanza, a los que están fuera de este reino, a los que pertenecen al reino de las tinieblas. Ayúdanos, por favor, Padre, para que por medio de tu palabra ellos puedan ser alumbrados. Ayúdanos a testificarle de tu poder, Señor, con el que usted salva a los que están en esa condición. Que tu nombre se glorifique, que tu nombre se glorifique, que tu nombre se glorifique, Padre de la gloria, en cada vida, en cada familia, Señor. Que de este lugar hayan hombres, mujeres, jóvenes, niños comprometidos, Dios mío, con tu palabra, comprometidos, Señor, en tu reino, dispuestos a servir, a trabajar en tu reino, Padre de la gloria. Obra, Señor, en los corazones para tu honra y para tu gloria. Obra en cada vida, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, de una manera grande y poderosa, Padre. Que tu reino se siga expandiendo, que tu reino siga, Señor amado, llegando, Padre de la gloria, a cada rincón de las naciones. Que más personas vengan al conocimiento de tu verdad y vengan a formar parte de tu reino para tu honra y para tu gloria. Ese es nuestro ruego, esa es nuestra oración, esa es nuestra súplica, Señor, esa es nuestra petición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a predicar el evangelio fielmente, Señor, a anunciar, Señor, estas buenas nuevas, Padre, con fidelidad, día con día, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, para que otras personas puedan escuchar el llamado que usted nos hace a formar parte de este reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Si hay alguien en esta tarde que sabe que no pertenece al reino de nuestro Señor Jesucristo, hoy en esta tarde el Señor puede ayudarte. El Señor quiere salvarte. El Señor te está llamando a que salga del reino de las tinieblas al que hoy pertenece, de ese reino donde estás esclavizado al pecado, de ese reino donde caminas en oscuridad, sin rumbo, sin dirección. El Señor te está dando la oportunidad para que hoy, por medio de la fe en su nombre, puedas venir y formar parte del reino de los cielos. Ese reino donde nuestro Señor es quien gobierna nuestras vidas, donde Él es el rey de nuestros corazones, donde es Él quien da las ordenanzas. Él pone sus leyes en nuestras vidas. Él pone en nosotros
todo lo que necesitamos para tener ese gozo, esa paz en nuestros corazones. El Señor te llama hoy a que formes parte de ese reino. Lo puedes hacer por medio de la fe, por medio del arrepentimiento para el perdón de tus pecados. El Señor te llama a que no sigas más fuera del reino de los cielos, a que no sigas más esclavizado, a que no sigas más viviendo en la condición en la que está. Ven al reino de nuestro Señor Jesucristo y Él te hará libre para su honra y para su gloria. Pregunto nuevamente, ¿hay alguien en medio nuestro que quiera venir a ese reino? Que quiera venir y rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo. No te resistas más, el Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama en esta tarde. Un día se te recordará el llamado que el Señor te está haciendo para que vengas y formes parte de su reino. El Señor te lo recordará un día. Si lo rechazas, si no lo aceptas, si no vuelves a tener la oportunidad de ser llamado a este reino. Señor, ten misericordia de aquellos que han oído tu mensaje, de aquellos que han sido invitados, Señor, a formar parte de este reino. Rogamos que tu nombre, Señor, sea glorificado, que en tu misericordia puedas darles otra oportunidad de vida, Señor amado, para que puedan escuchar el mensaje del evangelio. Pueda usted quebrantar sus corazones en el nombre poderoso de Cristo, para su honra y para su gloria. Bendiga a cada familia presente en este lugar, cada hermano, Señor amado, cada hogar, cada matrimonio, Padre. Bendícelo desde el más grande al más pequeño, desde el mayor hasta el menor, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno